Hola, buenos días. Somos Juan Carlos San Rafael González y Rubén Virducho, y vamos a hablar de los protocolos seguros, el cifrado y la encriptación. ¿Qué son los protocolos de seguridad de la información? Los protocolos de seguridad de red son un tipo de protocolo que garantiza la seguridad y la integridad de los datos en tránsito, a través de una conexión de red como Internet. Están diseñados principalmente para evitar que quien no sea autorizado acceda a los datos de la red. Cuando navegamos a través de Internet, nuestro navegador está intercambiando datos con las diferentes páginas web que visitamos. En ocasiones, estos datos se comparten de forma automática, como nuestra dirección IP o nuestro historial de búsquedas. Pero otras veces es la información que damos de forma consciente, como podría ser la tarjeta de crédito en una tienda online. En cualquier caso, Internet es una red al alcance de todos y por tanto la información podría ser vista por otros, si no está bien protegida. La forma en la que se protege esta información es a través de los protocolos de seguridad. Tipos de protocolo de seguridad de la información. Tenemos el protocolo TCP/IP. Cuando hablamos de TCP/IP, normalmente nos estamos refiriendo al modelo que describe y de alguna forma clasifica los protocolos de red al igual que hace el modelo OSI. Pero también se trata de dos protocolos de red que operan a distintos niveles o capas cuya existencia es imprescindible en lo que hoy se conoce como red de intercambio de paquetes. También tenemos el protocolo HTTP, que es el protocolo de transferencia de hipertexto. Es un protocolo basado en el principio de cliente-servidor. Las peticiones son enviadas por una entidad, el agente del usuario, o un proxy a petición de uno. La mayoría de las veces el agente del usuario cliente es un navegador web, pero podría ser cualquier otro programa, como por ejemplo un programa robot que explore la web para adquirir datos de su estructura y contenido para el uso de un buscador de Internet. Cada petición individual se envía a un servidor, el cual la gestiona y responde. Entre cada petición y respuesta hay varios intermediarios, normalmente denominados proxies, los cuales realizan distintas funciones como gateways o cachés. Tenemos también el protocolo FTP, que es el protocolo de transferencia de archivos. El funcionamiento es sencillo. Una persona desde su ordenador invoca un programa cliente FTP para conectar con otro ordenador, que a su vez tiene instalado el programa servidor FTP. Una vez establecida la conexión y debidamente autenticado el usuario con su contraseña, se puede empezar a intercambiar archivos de todo tipo. Tenemos también el protocolo SSH, Secure Socket Shell. Proporciona un mecanismo para autenticar un usuario remoto, transferir entradas desde el cliente al host y retransmitir la salida de vuelta al cliente. El servicio se creó como un reemplazo seguro para el telnet, sin cifrar, y utiliza técnicas criptográficas para garantizar que todas las comunicaciones hacia y desde el servidor remoto sucedan de manera encriptada. Tenemos también el protocolo DNS, que es el sistema de nombres de dominio. DNS usa el concepto de espacio de nombres distribuido. Los nombres simbólicos se agrupan en zonas de autoridad, o más comúnmente, zonas. En cada una de estas, uno o más hosts tienen la tarea de mantener una base de datos de nombres simbólicos y direcciones IP, y de suministrar la base de datos de nombres simbólicos y direcciones IP, y la función de servidor para los clientes que desean traducir nombres simbólicos a direcciones IP. Estos servidores de nombres locales se interconectan lógicamente en un árbol jerárquico de dominios. Por ejemplo, si un usuario ingresa a la URL google.com, el servidor web no está leyendo el nombre google.com, sino que está leyendo la dirección IP numérica que corresponde a google.com, que en este caso sería 208.65.155.84. También tenemos el POP, Post Office Protocol. Inicialmente estos protocolos no permitían la encriptación, teniendo así múltiples vulnerabilidades. Por eso estos protocolos evolucionaron y quedan pocos que utilicen HTTP y en su lugar utilizan HTTPS, que es HTTP más SSL, que es Secure Socket Layer. Cifrado. Seguramente habrás visto en alguna página web un candado. Esto quiere decir que esa página o servicio electrónico está cifrada. El cifrado tiene aproximadamente 2000 años, ya que Julio César cambiaba las tres primeras letras del alfabeto por las últimas. También se utilizó en la máquina Enigma, que utilizaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial para mandar mensajes sin que los aliados pudieran leerlo. Básicamente el cifrado implica una alteración mediante un algoritmo matemático que transforma un mensaje o dato legible en uno ilegible, y luego se envía al receptor que con su llave lo descifra. Llave de cifrado.
para transformar un mensaje de tal manera que sea incomprensible. A quien no tenga la llave secreta, llave de descifrado. La encriptación. La encriptación es un proceso de transformación de texto plano en texto cifrado, añadiendo por ejemplo un carácter. Un buen ejemplo sería que la persona que manda el mensaje lo pone en un maletín de seguridad. Así podrá leerlo solo el que tenga la llave para abrir. Si el receptor utiliza la misma llave, es encriptación simétrica, y en caso contrario es asimétrica. Pero ¿qué pasa si la llave es robada? Cada usuario tiene dos llaves, y una la envía al centro de distribución de llaves, KDC. Pero la otra es privada, y la conserva el usuario, así que la cerradura se puede cerrar con cualquier llave pública, pero se debe de abrir con la llave privada. Así la transferencia de datos es segura. Las dos llaves no pueden tener una forma aleatoria, deben de tener alguna conexión, ya que así, en el mundo digital, esta conexión se establece de dos números primos. Un mecanismo típico es RSA, Rivest-Shamir-Adleman, que utiliza números primos para generar la llave mediante un algoritmo. ¿Por qué números primos? Por la factorización. Un hacker siempre utiliza fuerza bruta, pero la factorización mediante números primos es más difícil de descifrar. Asimétrico ha sustituido asimétrico. Pero si usamos RSA directamente, causará un retardo significativo en el intercambio de datos. Debido a esto, también se utiliza la encriptación simétrica, AES, estándar de encriptación avanzado. Para haceros una idea, las llaves simétricas llevan 256 bits, la asimétrica 2048 bits. Los simétricos son mucho menos pesados y no son menos seguros, aunque también la llave privada tiene autenticación. La diferencia entre cifrado y encriptado. Podríamos decir que cifrar y encriptar son sinónimos. Cifrar un mensaje tiene que ver con ocultar su información basándose en la sintaxis. Encriptar un mensaje se basa en alterar la semántica. Y con eso es todo.